Buenas noches a todos, bienvenidos Animales Sueltos, gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado, muy amables. Me dormí una siesta santafesina, metí un 7:30 de la tarde, no tenía programa de radio, clavé un 11 menos 20 que me levanta. No sé si ustedes duermen siesta. Una cordobesa. Resucité, Sí, claro, resucité. Se los tengo que contar, me metí una siesta infernal. Bueno, programa de esos que uno tiene muchísimas ganas de hacer. Además de tener una mesa extraordinaria con mis compañeros, con Pablo Rossi, con Javier Calvo, con Fernando, con Rosendo Fraga, con Maxi Montenegro, con Romy Mangel, se suma en este inicio de la noche el querido Martín Balsa. Aquí está Martín, está este militar, este artillero, este hombre también, ¿por qué no decirlo? Hombre de la cultura, porque Martín es un hombre muy formado, se ha dedicado a leer y a formarse durante toda su vida. Por supuesto que unos dirán, pero Malvinas lo hicieron ayer. No, Malvinas hace todos los días. Y además Martín Balsa es un hombre para tocar distintas cosas, entre otras el voto militar. Hemos hablado con Rosendo tanto de eso. Vamos a hablar de las fuerzas militares en la calle o no. Bueno, tantas cosas con Martín. Además tenemos para mostrarles, en un ratito lo vamos a poner al aire, una filmación, un pedazo de la historia de Malvinas que realmente les va a poner los pelos de punta. Ahí está Martín, eso lo consigue Casanseu y lo vamos a mostrar en un minuto nada más al aire. Es de altísimo valor periodístico y es es algo que ustedes van a ver y se van a asombrar en esta noche. Así que yo realmente creo que va a ser una hermosa noche charlando con el general Balsa, con Martín Balsa. Además, les voy a mostrar esta foto. Miren que hablamos todo el tiempo de política, de todo lo que tenemos, pero en la segunda parte del programa, ¿qué es esto? Ustedes dicen, ¿pero qué me mostrás? ¿Un auto fuera de foco? ¿Qué es esto? ¿Qué te pasó? Me estarán preguntando del otro lado. Auto fuera de foco, pasando en velocidad y vía control por disposición electrónica, una fotomulta. Una fotomulta. Ayer hablábamos con producción y en las últimas horas del día de ayer, un juez federal en Misiones determinó que en el territorio de Misiones las fotomultas no son legales. Y es una discusión el tema de la fotomulta en la República Argentina. Yo sé que no solamente en las ciudades, sino en muchas rutas, justamente te toma una fotomulta, algunas te las cobran y las tenés que pagar, y otras se discuten y no son legales. E incluso en la declaración del juez, o en lo que dice el juez, dice algo así como que si vos tenés un radar móvil, el conductor debe ser detenido para que esa fotomulta o esa multa sea válida. Salimos de la fotomulta y nos preguntamos cuántas cosas en el día y en una Argentina de crisis a vos te hacen pagar. Pequeños 3 o 4 ítems que después vamos a estar charlando con Sandra González de Adecua. Al aire vendrá aquí a la mesa en la segunda parte del programa. Ejemplo, no voy a dar el nombre para no tener un juicio en una carta documento. En Buenos Aires, yo no sé qué pasará en Córdoba, en alguna ciudad que nos están sintonizando ahora. En Buenos Aires hay una cadena de maxi kioscos. Si vos comprás un agua mineral 10 menos 5 de la noche, vale 10 pesos. Ponete, tira un número, ¿no? Vale 10 pesos. Si vos la comprás 10 y 5 de la noche, vale 18 pesos. Te compran un plus, te hacen pagar un plus nocturno del agua mineral. Te vos decís, raro. Fraccionamiento de estacionamiento, la gran discusión de toda la vida. No sé si te ha pasado cuando te mandan de un banco una tarjeta de crédito de regalo, o te la mandan y te dicen, acá va esta promoción, anda a devolverla después. Date de baja un servicio. Yo creo que es más fácil entrar al Pentágono armado hoy que darte de baja un servicio en Argentina. ¿Qué pasa de pronto con justamente las discusiones con los bancos o en lo que vos decíamos esto, darte de baja un servicio, o tantas cosas que en el día a día ocurren en Argentina? Bueno, alquileres, lo que te meten en un alquiler. Algunos ya te están indexando 30-35% anual.
te meten un 15 semestral, 18 semestral. Bueno, ¿todo eso es válido? ¿Está en el reglamento? ¿O me vas a patear un penal 1,5 metros más cerca del arco? ¿Cómo es? Fotomulta, que recién mostraba. ¿Es válida la fotomulta? Por supuesto que es un control y todo sirve para que el tránsito esté más ordenado y haya menos accidentes. Todo esto lo vamos a estar hablando en la segunda parte del programa. En el segundas marcas en las góndolas, lo traía Carnota. No hay leche de segundas marcas en las góndolas. ¿Por qué no hay leche? ¿Quién nos está ahí garcando? Perdonen que sea tan brutalmente concreto. Bueno, de esto vamos a estar hablando en la segunda parte del programa hoy. Después el resto hay muchísimo. Instalamos anoche el tema del vicerradical. Vamos a estar hablando de Venezuela. Hay versiones inquietantes que llegan desde Venezuela. Laboratorio del PRO a pleno. Romy te va a contar por qué no termina de cerrarse el acuerdo con Barreiro como arrepentido. Hay una pelea entre el juez y el fiscal que a muchos preocupa. Maxi va a contar del perdón, el waiver al FMI para el destrave millonario. Manotazos electorales con Pablo Rossi. Apuran la vuelta de las 12 cuotas sin interés para la compra de electrodomésticos. Álvarez Agis debe estar del otro lado golpeándose el pecho. Vamos a estar charlando con Sandra González en la segunda parte de los reclamos de la gente, la fórmula de la cual hablábamos, Laboratorio del PRO y 37 años de la Guerra de Malvinas. ¿Existe la posibilidad de recuperar las islas desde la diplomacia? Esto lo va a contar el maestro Rosendo Fraga. Realmente creo que es un programa para quedarse. Si yo no tuviese que conducirlo, me iría a verlo a un bar. Pasa que te cobran el agua mineral más cara, porque ya estamos a las 11:20. ¿Cómo andan? Buenas noches. Martín, ¿cómo te puedo tutear, Martín? ¿Me dejas tutearte? Sí. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Bien. Un gusto tenerte. Bien o te cuento, como quieras. Bien. Bueno, ¿cómo vivís cada aniversario de Malvinas? Cada aniversario, quizás desde que regresé el 14 de julio, después de estar un mes prisionero de guerra, la vivo como muchos argentinos, pero no hay un día en que yo, como acorde con mi confesión religiosa, deje de rezar por mis caídos en Malvinas. Pero mis caídos, y lo hago extensivo, le pido a Dios que lo haga extensivo a todos los que no conozco. Preferentemente no puedo olvidar a los caídos míos, que fueron pocos, fueron dos. ¿Dos? Alberto Ramos, un teniente, y el cabo primero Ángel Quispe. Dios dispuso Dios, y mis oficiales, mis suboficiales y mis soldados, con su entrega total de adiestramiento y profesionalidad que evidenciaron, a todos los soldados del Grupo de Artillería 3 los trajimos de vuelta. ¿Cuántos eran? Yo salí de Paso de los Libres, previo 2 cambios de ferrocarril tremendos, una marcha motorizada, y en Bahía Blanca, en la base Almirante Sal, creo que es de Bahía Blanca, me dijeron que disponía de 3 Hércules. Salí el día Viernes Santo 9, el 9, y la noche del 12 al 13 de junio, en la base Almirante Sal, me dice, usted dispone de 3 Hércules, y mañana... Disculpa, ¿te fuiste en tren? O sea, ¿lo sacaron en tren? Claro, Paso de los Libres, Martín Coronado, ahí hubo que cambiar de trocha al Belgrano para salir con destino a San Antonio Oeste, que era me paran el tren en la estación de Pringles, me hacen bajar y me dice el jefe de estación, vea, tengo una orden de desviar este tren a Ingeniero White, Bahía Blanca. Ahí me di cuenta que íbamos al Malvinas. Salimos para San Antonio Oeste y ahí me di cuenta que íbamos al Malvinas. ¿Y ahí le dijiste a tus soldados que iban a Malvinas? Sí, a todos los que pude. Me habrán parado como a las 2 de la mañana, 1:30, sí. Llegamos al Almirante Sal, tenía 3 aviones Hércules y al día siguiente 2 737 para el personal. Y ahí tuve que seleccionar de los 500 y pico de hombres, seleccionamos aproximadamente unos 350. Eso me permitió incrementar el número de suboficiales. Elegí los que consideraba mejores. ¿Y los cañones en qué se llevaban? Ahora te cuento. Y un 40% de mi unidad fueron suboficiales. Y un 60% soldados, oficiales éramos pocos. Yo fui en el primer Hércules, pero en total pudimos pasar el material de artillería completo.
pero material de camiones, 2 camiones, una camioneta, una cocina rodante y un aguatero. No tenía capacidad para más. Y a las 3:30 de la mañana del martes 13 de junio aterricé en Malvinas. Aterrizaste martes 13. El martes 13. ¿Y cuándo me enteré de que se habían recuperado las Malvinas? Posiblemente después que ustedes. Me enteré aproximadamente 7:45 del día 2 de abril, cuando entré en mi unidad y un sargento de guardia me dice: mi teniente coronel, era mi grado mío, ¿se enteró que recuperamos las Malvinas? Dale. Sí, él me dio la noticia. El 2 de abril. El 13 estaba en Malvinas. Esto habla de esa aventura absurda de no analizar lo que es ir a una guerra, ¿no es cierto? ¿Vos pensaste en algún momento, y lo hemos hablado, que no iban a venir? Se venía el invierno, tenían que atravesar el océano. ¿Pensaste que no iban a venir? No solo yo, la respuesta que te doy era compartida por varios jefes tácticos. Digo jefes tácticos, los jefes de regimiento. El doctor Fraga los conoce bien a esto, los jefes de regimiento. No el nivel estratégico inoperante desde el punto de vista de la estrategia nacional y militar, la estrategia grande que se realizó en el continente, las 3 Fuerzas Armadas. Pero nosotros, muchos éramos oficial de Estado Mayor, conocíamos la historia de las guerras y no pensamos, varios pensamos que las posibilidades de éxito eran nulas. Porque para combatir en una zona insular, y sobre todo esta que estaba a 400, 500 kilómetros del continente, la historia militar demuestra que hay que tener, eso está condicionado por dos cosas que tienen que concretarse, y si no se tienen, no hay posibilidades de éxito. ¿Cuáles son? Tener el control, dominio del mar, y el control, el dominio o superioridad aérea local. El dominio del mar fue totalmente británico, porque nuestra flota de mar, esto está muy detallado en el informe Rattenbach, entre otras cosas, ni siquiera intentó disputarle el control marítimo, porque nuestra flota de mar, por disposición de la superioridad, el almirante Lombardo, entre otros, y el almirante Anaya, se borró del combate. La Armada actuó muy bien, en forma altamente profesional, y me consta, en las islas con el Batallón de Infantería Marina número 5 y con la aviación naval, pero no con la flota de mar, no participó. Cedimos el control del mar. ¿Pero qué era participar? ¿En entrar al combate? Entrar y disputarle el control del mar. ¿Teníamos con qué? Y teníamos una flota de mar, y si no teníamos con qué, que es interesante la pregunta, voy a ver si la respuesta, ¿para qué vamos a una guerra insular? Y el control del aire era totalmente británico por los 2 portaaviones que ellos tenían. Sobre todo porque aquí, todo el mes de abril, que fue crisis, la guerra empezó a las 4:42 de la mañana del 1 de mayo, cuando bombardean con un Vulcan, un bombardeo de gran altura, el aeropuerto. Y después completan con 2 ataques aéreos de 5 y 4 aviones. Ahí nace la guerra para vos. Ahí se inició la guerra. Desde el 2 de abril hasta ese momento era crisis diplomática, negociaciones. Una agresión unilateral, al menos, por el momento. Y sobre todo, que esta inoperante conducción política, diplomática y militar superior, parece que desconocieron todos que para negociar el momento oportuno es antes que se inicien las acciones y uno tenga cierta posibilidad. Nosotros estábamos ahí. Yo creo que el momento de negociación, me interesa luego la opinión del doctor Fraga y de otros, era haber aceptado el 3 de abril la resolución 502 de las Naciones Unidas, que disponía, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que disponía el retiro de las fuerzas militares. Una posibilidad, no puedo precisar el grado de probabilidad, era dejar ahí una fuerza de seguridad, no fuerza armada, por ejemplo, Gendarmería y Prefectura Naval. Una fuerza pequeña, 500 hombres de control, y negociar, porque se había internacionalizado que nosotros estamos combatiendo por algo jurídicamente que apreciábamos desde el punto de vista histórico, geográfico y jurídico nuestro. Rosendo. A ver, yo coincido con lo que dice el general Balsa. Yo creo que el Malvinas sirve para ver, ¿no es cierto?, que
con una apreciación estratégica errónea no se puede ganar una guerra. ¿Cuál es la apreciación estratégica? Digamos que Estados Unidos no iba a intervenir en el conflicto y que el Reino Unido por sí solo no estaba en capacidad de recuperar las islas. Y esta apreciación estratégica desconocía la historia, que es la histórica alianza entre el Reino Unido y los Estados Unidos. Si vos mirabas la historia, estaba claro que Estados Unidos iba a apoyar al Reino Unido, como exactamente hizo. Pero la premisa de quienes tomaron la decisión era errónea. Pensaban que Estados Unidos no iba a intervenir. Que no intervenía, que iba a ser neutral o que iba a estar a favor nuestro. Claro, bueno, este es el primer. Y la otra, otra es la no reacción del Reino Unido, con una señora Thatcher que estaba bastante golpeada políticamente con los gobiernos socialistas en Europa, era conservadora, necesitaba poner Reagan misiles en distintas partes del mundo, era muy importante para Reagan eso. Y después la historia de la guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, que el Reino Unido y Estados Unidos actuaron siempre juntos. ¿Se toma la historia de las guerras para analizar una guerra? ¿Para analizar un contexto de cómo puede darse? Bueno, yo creo que no pueden desconocerlo. Esto para mí, la calificación quizás sea muy agresiva, pero sufrimos mucho ahí. Y hay 649 muertos. Estos incapaces no podían desconocerlo, porque han hecho escuelas superiores todo. El general, el almirante Anaya, el almirante Lombardo, que tenía parientes en mi pueblo, en Salto, no podían desconocer, por ejemplo, la historia de esto que yo digo, superioridad en el mar y en aire, y en el aire. Uno de los ejemplos es la batalla de las Islas Midway en junio-julio de 1942. O sea que 6 meses después del ataque de Japón a Pearl Harbor, 6 meses después, la flota japonesa queda prácticamente, el poder aeronaval de Japón queda destruido en la batalla de las Islas Midway, donde le hunden 4 portaaviones, todo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, a partir de ese momento, el control del Pacífico, la guerra iba a seguir, pero Japón estaba herido de muerte. 6 meses después. Ahora Martín, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué crees que se inició la guerra? Porque se inició la ocupación, estuvieron ahí, pero como vos decís, la guerra se inició después. ¿Por qué se inició la guerra? Yo voy a dar una versión. Yo en esta guerra estuve en la zona de combate, estuve combatiendo, pero después la analicé como lo han analizado muchos de ustedes. Cuentan que este era un viejo proyecto del almirante Macera, y Anaya había sido ayudante de Macera. Para concretar esto, al general Viola se lo echó del gobierno mediante un apócrifo certificado falso de problemas cardíacos. Y Anaya le dijo a Galtieri, habían sido compañeros en el colegio, en el liceo militar, o sea, en la secundaria. Le dijo a Galtieri, yo te voy a apoyar, pero vos me vas a apoyar en un proyecto que tengo. Y así se gestó Galtieri, Anaya y Lamidoso por la Fuerza Aérea. Pero eso gestó y el objetivo, la invasión. Contesto, sí, pero ¿y la guerra por qué? No, la invasión se hace con un fin, una causa justa en manos bastardas. Porque el objetivo de triunfar era prolongar la dictadura. Prolongar la dictadura, esta alicaída dictadura, desprestigiada internacionalmente por el tema de derechos humanos, claro, era prolongar. Luego, la bravuconada y la mala apreciación de la conducción estratégica nacional, militar y diplomática y política, las bravuconadas de Galtieri en la Plaza de Mayo, si quieren venir que venga, se pierde todo el mes en esa crisis que se podía haber más o menos negociado seriamente, y se va a una guerra, porque inicialmente era un touch and go, tomo, me voy, dejo esto, pero no se hizo eso, se pasó a una guerra jamás pensada. Ahora, ahí Martín, perdón, Pablo, porque quiero ordenar un segundo, Pablo, porque si no, quería preguntar Romy y estoy como Pablito. ¿Me das un segundito? Romy, Rosendo, o voy como ustedes, perdón, no, voy ordenando las preguntas de todos. Ya voy, Pablito. ¿En qué momento se dio cuenta que los habían dejado solos, ¿no? Que estos altos mandos que dijo en un momento se borraron de manera literal, los habían dejado solos? Yo puedo dar una apreciación de alguien que estaba en la zona de combate Malvinas. Sí. Mi preocupación ahí, pero no voy a saber si mi esposa había tenido familia o no, porque quedó con fecha de parto.
nuestro tercer hijo, que fue una nena, pues 3 varones, nació el día 22 de abril, que estaba Galtieri, el único día que fue alguien ahí, de los altos mandos. Yo creo que esto fue todo improvisado. Claro, pero digo, los altos mandos en un momento se dieron cuenta que esto estaba perdido y los dejaron ahí. No sé si se dieron cuenta o no en la ineptitud que tenían. Porque Galtieri, cuando fue el 22, mandó más gente, entonces desbalanceó las unidades, la operatividad con lo logístico, porque mandaba más gente, eso alteraba el régimen logístico totalmente. O sea, si mandás gente no siempre es mejor a una guerra. No, hay que tener los efectivos necesarios, bien instruidos y bien adiestrados, que no tienen nada que ver con la edad. En todo caso, después lo profundizamos. No sé si Pablo y tiene que ver, Rosendo. tiene que ver con lo que plantea Romy, con lo que viene desarrollando, porque independientemente de la ineptitud, independientemente de la improvisación de las cúpulas políticas militares, los bandos medios en la escuela de guerra, la hipótesis de guerra en Malvinas, no se ensayaba, no había una planificación, de manual de escuela para un teatro de operaciones, ante hipótesis de conflicto, como todo país tiene hipótesis de conflicto X, A, B, C, como para que, independientemente de Galtieri, independientemente de esa inoperancia, los otros mandos militares pudieran tener una referencia para que la improvisación sea acotada. Soy oficial de Estado Mayor, argentino y peruano también, pero argentino, 3 años de escuela de guerra, además de lo que algunas cosas habíamos estudiado en el colegio militar en los 4 años, pero 3 años de escuela de guerra. Había cursado otros estudios superiores, jamás, rotunda, absolutamente nunca en la escuela superior de guerra que yo conocí y por los antecedentes anteriores y posteriores, se tomó como una hipótesis de conflicto la recuperación de las Malvinas. Respondido, tremendo. Qué linda, qué hermosa charla, Rosendo, maestro. 2 cosas. Primero, vuelvo al tema de la concepción estratégica. Concepción estratégica errónea, no puede haber guerra exitosa. ¿Cuál era? No solamente teníamos el supuesto de que Estados Unidos, ¿no es cierto?, no iba a intervenir en contra de Argentina, sino había una apreciación errónea sobre lo que iba a pasar con toda la estructura de poder mundial. Vos ves los documentos y pensaban que, como estábamos en la Guerra Fría, Rusia y China iban a neutralizar la acción de Estados Unidos, que en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, cosa que no pasó, Rusia y China iban a tomar partido, ¿no es cierto?, por Argentina. Tampoco advirtieron el tema que el Reino Unido era la segunda potencia militar de la OTAN. Una derrota del Reino Unido frente a Argentina en las Malvinas, del punto de vista estratégico, dejaba todo, producía una pérdida de credibilidad respecto a la OTAN. Entonces, todo esto yo creo que fue lo que no se... Ahora, la guerra en Malvinas. Vamos a ser realistas, es decir, pongamos los grandes líderes políticos de Argentina. A General Roca nunca se le ocurrió ocupar las Malvinas. A Hipólito Yrigoyen nunca, ¿no es cierto?, se le ocurrió ocupar las Malvinas. A Perón nunca se le ocurrió. ¿Por qué a ninguno de los grandes líderes políticos se le ocurrió ocupar las Malvinas? ¿Por qué? Porque había era claro, ¿no es cierto?, que una operación de esta característica difícilmente iba a tener éxito. Balsa citó el plan de Macera, presentado a Perón en el año 74. Macera le lleva a Perón el plan de recuperación de la Malvinas, que como dijo Balsa, lo había preparado el entonces capitán de navío Anaya. Entonces, déjemelo. Y entonces Perón le dice, déjemelo. Entonces Perón lo llama al canciller, que era un viejo diplomático, se llamaba Viñez. Y dice, mire, acá me trajeron esta locura, guárdela. No sé si... Y era Perón, que era un gran líder político y era un militar también. Entonces, si vos revisás a lo largo de la historia, es decir, nunca ninguno... Una pregunta, no sé si alguno me la puede responder desde el periodismo, desde vos como excombatiente, no sé si Javier alguna vez lo leíste o lo escuchaste, o Pablo... la posibilidad de que si Argentina tomaba la delantera, a ver, si se quedaba con esa guerra. Empezaban nuestros soldados y ellos, por una cuestión logística de los ingleses, en un invierno crudo, no llegaban, y tomábamos nosotros realmente la centralidad de la guerra.
siempre se dijo que había algún que otro plan inglés de bombardear alguna ciudad continental importante. Se había dicho en su momento, eso era definitivamente imposible como para terminar. Los ingleses tienen una experiencia. Yo estoy dando una opinión más, ¿no es cierto? Sí. No es la opinión, Sí. sino la mía. Los ingleses tienen. He conversado con muchos ingleses. Yo estuve invitado por Michael Portillo, el ministro de Defensa, y el jefe de Estado Mayor del Ejército británico, a fines de octubre, 3 días y medio de visita oficial. Inclusive luego al hotel me fue a saludar a un general que yo no conocía en Malvinas. Yo ya tenía que conocer el general Jeremy Moore, era un general. Los ingleses tienen experiencias en negociaciones, en guerra. Si ellos llegaban a hacer, aprecio yo lo que vos decís, estaban atacando a la Argentina, porque estaban atacando el continente. Y Reagan les había puesto para mí ciertos condicionamientos. Ojo con un holocausto, no vayan a matar por matar, y se cumplió ellos. O sea, no hubiera sido imposible que hubiesen, si Pero, hubiesen estado claro, perdidos por perdidos, bombardearnos. Sí podían haber bombardeado, acorde con el capítulo 7, creo que es de la Carta de Naciones Unidas, ellos podrían haber bombardeado, y no lo hicieron. La base aérea de Comodoro Rivadavia, la base aérea de Río Gallegos, la base aérea de San Julián y la base aérea de Río Grande, porque de esas bases salían aviones que afectaban la postura de ellos. Era como una especie de teatro Y de eso guerra. está permitido, como en los años 80, Israel destruyó un reactor nuclear en Irak. Estaba permitido, porque de ahí Aunque se esté en el incidía. continente. Claro, acá el continente ellos no lo iban a tocar nunca. Ve qué interesante. Porque Reagan tenía, era un pero condicionamiento hay también. hasta como Códigos de la guerra. Hay como reglas, entonces, hay como una cuestión jurídica en la guerra. Yo creo que en la guerra, sobre todo, lo que voy a decir es la opinión del Comité Internacional de la Cruz Roja, de Ginebra, 6R. Ellos dicen que el conflicto del Atlántico Sur fue el único conflicto que ellos recuerdan en que ambos adversarios respetamos el derecho internacional humanitario, los usos y leyes de la guerra. Y yo me permitiría, son cuatro plaquitas muy rápidas para ver en contra que todo esto que estamos hablando, en esas 4 o 5 placas, que queda materializado. Sí, yo ahora les voy a mostrar y tengo un material de ustedes. Ahora, siempre se discute sobre si a nuestro crucero Belgrano lo hundieron o no en zona permitida. El almirante Lombardo dijo algo, que esto sí lo comparto, quizás sea lo único que puedo compartir con el almirante Lombardo, que quiso ganar ser el primer almirante que ganaba una guerra desde tierra. El almirante Nimitz condujo todas las operaciones desde Midway hasta la rendición de Japón, pero la condujo en buques. Pero el almirante Lombardo dijo en una oportunidad, y yo comparto, pueden no estar de acuerdo ustedes y muchos que me están viendo, lo de Belgrano para mí es un hecho de guerra. ¿Qué es un hecho de guerra? Es algo que ocurre en la guerra, como ocurrió esto, pero que no fue calificado por la ley internacional como crimen de guerra. Porque el Belgrano fue hundido en aguas internacionales. Cuando dicen de la zona de exclusión no fue un acuerdo entre argentinos y británicos. La estableció el Reino Unido diciendo todo lo que está aquí yo lo hundo. Pero en aguas internacionales queda un signo de interrogación. Porque era un buque de guerra, el buque más poderoso. Y sabés, cuando yo llegué, era teniente coronel jefe de unidad, pero era coordinador de apoyo de fuego terrestre. Entonces el general Joffre, comandante de la agrupación Ejército Puerto Argentino, me dijo que el crucero iba a estar en la rada de Puerto Argentino. Contento, porque íbamos a aprovechar los cañones navales que tienen mayor alcance y mayor calibre que los cañones que tenía yo. Y también esa sombrilla misilística que tenía el Belgrano. Sin embargo, el Belgrano tenía proa al continente. Es un hecho... Ahora, perdón, no quería dejar de preguntarle, recién decía que reconocía Ginebra que tanto el Reino Unido como Argentina habían respetado el derecho humanitario, pero del otro, porque hay denuncias de excombatientes respecto de torturas sufridas por sus propios mandos.
Yo, No por los ingleses. no, correcto. Sí, las conozco. Lástima que cuando yo fui jefe de unidad, jefe del ejército, 8 años, me hubiera gustado recibir alguna denuncia de esa para ver si podía hacer algo. Pero yo me enteré recientemente, hace 4 o 5 años de esto. No descarto que puedan haber hecho hechos que sean... Pero usted como jefe del ejército nunca había escuchado... Nunca, absolutamente nunca. Y dentro de mi unidad, acá hay un soldado que me acompañó. Un muchacho de Itabaté. De Itaibaté, este correntino tuvo toda la guerra. ¿Cuál es el apellido de él, Martín? Marcos Falcón. Marcos Falcón, Tuvo me toda está la guerra acompañando conmigo. Marcos acá. Antes sí. también lo había tenido en Paso de los Libres. Yo no conozco, pero el hecho que yo no conozca no quiere decir que no haya pasado. Me enteré ese verano, 7 meses después de volver al continente, en Mar del Plata, por esos aviones que hacen propaganda, dice: el caso del soldado estaqueado, pero había ocurrido en Comodoro Rivadavia. Pero puede haber habido casos y tendrían que haber sido sancionados con todo el rigor de la reglamentación de justicia militar si era falta y si era delito por el Código de Justicia Militar. Puedo mostrarte... Y lamentablemente eso no se hizo. Indignos oficiales y suboficiales que han hecho eso no deben usar el uniforme. Puedo mostrar... No descarto, pero a mí no me consta. Quiero mostrarles este documento que nos trae la producción junto con Martín. Quiero decirles que hay tanta gente viendo el programa del otro lado, es infernal. Después, a ver, vamos a repasar esas placas. Pero esto que van a ver es un momento de combate. Esto que van a compartir no es una película, no es Pelotón de Oliver Stone. Esto es combate real. Esto es combate real. Él está sentado acá con nosotros, charlando, contando su experiencia, sus historias, el general Balsa. Y quiero mostrarles este detalle o este momento, que es él con su grupo de artillería tirando en Malvinas, plena guerra. El día de mi cumpleaños, El día 13 de junio de 1982. Pasaste un cumpleaños en guerra tirándole a los aviones. Pero también los ingleses, recibimos fuego artillero de los ingleses y me lo festejaron con bastante ruido. ¿Podemos verlo? ¿Podemos compartirlo? A ver, dale. ¡Listo, Rodríguez! 177. ¡Rodríguez! Nivel positivo 10. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cargue! ¡Listo, ráfaga! ¡Cargue! ¡Cargue, Chile! ¡Cargue! ¡Arriba, carajo! Pero me cago en Dios. ¡Fuego! ¡Fuego! No es una película esto, pasó. Escribime esto que acabamos de ver, Martín, que nos impactó a todos. Los miro a Romy, a mis compañeros, nos dejó choqueados porque parece un documental, una película de Hollywood y estabas vos ahí. Ese era tu equipo, tu grupo tirando. Esa era una de mis baterías, que son 6 piezas. Tenía 3 baterías de ese cañón 105 de 12 kilómetros y medio, de 10 kilómetros y medio, de 10 kilómetros, 200.000 metros de alcance. ¿Cuánto tira ese cañón? Ese tira 10 kilómetros, 10 kilómetros, 200 metros. Es como que pero tenía una acá, cuarta batería. Vicente López. Pero tenía una cuarta batería de cañones 155 milímetros, cañones pesados, que tiraban 20 kilómetros. Y con esos de 20 kilómetros retiramos algunos buques también. Este día, para mí, yo estaba ahí entre los proyectiles que también recibíamos del fuego de contraartillería británico. Estaba el cabo primero Ángel Quispe, estaba cerca mío, estábamos 10 metros de diferencia, 7 o no sé. Nos tiramos cuerpo a tierra y cuando se produce una pausa de fuego de unos segundos, no sé, 30 segundos, 20 segundos, yo alcanzo a correr hasta un refugio, 20 metros, 30. Se hace fuego de artillería nuevamente y cuando para un poco el fuego,
veo que Quispe está boca abajo. Me acerco, llamo al médico, de ahí viene el médico, ahí había un enfermero corriendo, lo damos vuelta, estaba muerto. Sangraba por nariz, oídos y boca. La onda expansiva lo había matado. Me acuerdo lo ingrato, porque para sacarlo inmediatamente de ahí, porque un muerto hay que sacarlo, no se habían llevado ni bolsas para cadáveres en la improvisación que yo estoy diciendo logísticamente. Hubo que envolverlo en bolsas de arpillera y mandarlo al lugar de reunión de muertos. En un libro digo que años después pensé, ¿por qué cayó Quispe y no yo? 10 metros de diferencia me dio Dios. Pero estando en el canal de Suez... ¿Por qué cayó Quispe y no vos? Habría que consultarlo con nuestro Señor, que está arriba. También pensé que siendo capitán, estando en un puesto de observación de Naciones Unidas en el canal de Suez, justo casi enfrente de la ciudad de Suez, en la línea Marlev, que se conocía, que era la frontera entre Egipto e Israel en los años 70. Yo tuve un año como observador militar ahí, después de la guerra de los 6 días antes de Yom Kippur. Un fuego de morteros egipcio. Yo estaba así, con casco azul, todo esto. Cayó muy cerca mío y dos proyectiles de 90 milímetros rusos que tenían los egipcios, habrá caído 50 metros, se hunden en la arena y no fragmentan todo, explotaron mal, gracias a Dios. Después que pasa eso, yo corro, al día siguiente los busqué y los tengo en mi casa, los 2 proyectiles. Y a veces digo, ¿por qué Dios en 1970, sería mayo de 1970, me permitió seguir? General... Y después, ¿por qué? Sí. Muere Quispe y no muero yo. Ale, le quiero preguntar, ¿qué experiencia tenían? Ahí escuchábamos, vamos carajo. ¿Qué experiencia tenían esos artilleros previa? ¿Qué experiencia previa? La Brigada de Infantería 3, con asiento en Curuzú, Cuatiá y otras ciudades de Corrientes, la mía en Paso de los Libres, tenía un sistema de incorporación, no se incorporaba toda la clase junta, como se incorporó en una brigada de Buenos Aires que fue, entonces fueron algunos con 30 días de instrucción. 30 días. Los de la brigada de Buenos Aires, la brigada 10. La brigada a la cual yo pertenecía, inclusive mi unidad, tenía un sistema de incorporación, cada 4 meses incorporaba un tercio. Entonces a mí me agarró con un % de 60-70% de la unidad instruida y adiestrada, cosa que no pudieron hacer las unidades de Buenos Aires, el 6 de Infantería, el 7 de Infantería, que llevaron soldados prácticamente sin haber tirado condiciones de tiro. Estos estaban bien instruidos. ¿Habían disparado cañones así antes? Sí, teníamos casi un año, un 60-70% tenía un año. Pero de no instrucción. era lo usual, porque muchos estaban en servicio, o sea, eran arrancados prácticamente del servicio militar. Eran conscriptos. Eran conscriptos, Claro. sí, porque era el servicio militar. Yo estuve ayer a Ramón Garcés, acá donde está sentado Fernando Garnota, que... Sí, pero quería decir que no solo estaban instruidos y adiestrados, sino que de casualidad habíamos priorizado en la unidad el combate nocturno, el tiro nocturno de artillería. Y en Malvinas el 80% de los fuegos fueron acciones nocturnas. Pero general, estaban instruidos, pero no para una guerra. Bueno, estaban instruidos. La prueba está... Digo, no había hipótesis de conflicto Pero, con la guerra, no, pero lo que general. voy... Esto que vieron ustedes, Digo, eran... esto... Los Él comentarios, habla de lo que vimos, los no comentarios, de todo. No, está bien, pero yo los estoy conscriptos, hablando- pero Claro. los conscriptos eran conscriptos, Pero eran perdón. chicos que podían tener instrucción militar, disparar algún pero cañón, me preguntan- pero no estaban preparados Perdón, para la guerra. Nadie está preparado para la guerra hasta que llega la guerra. La reacción cuando llega la guerra se va a ver el cobarde, el temerario que no sirve, pero me refiero que estos hombres, si cómo combatieron, me remito a comentarios británicos que dicen, enfrentamos, me lo dijo Moore, pero lo han comentado en libros británicos, enfrentamos a una dura artillería, pero no solamente la mía, había otro grupo también, el grupo Artillería 4. Ayer me y una dijo, batería... perdón, ayer estaba sentado donde está Fernando Carnota, le entrevisté a Ramón Garcés,
me contó el aire en la nota, que le dieron 2 clases en un pizarrón. Claro. 40 días de instrucción, 2 clases en un pizarrón, en un pizarrón. Y tumbó un Harrier. No. Bueno. Yo vi el programa. Un Harrier vale más de 100 millones de dólares. Y yo comprendo a los soldados, y permítanme que voy a decir el por qué lo comprendo. Cuando había un ataque de aviación, todos le tiraban. El soldado que tenía un fusil, 5 o 6 tiraban. Le tiraban con cañón de 20, como contó el soldado, otros cañones de 30, pero todos los derribos de un Harrier fueron producto del misil Roland, que tiene un alcance de casi 6 kilómetros y pico, todo computarizado con radares, y de un material bitubo de artillería antiaérea, también con radar, conectado con el radar de vigilancia. El radar de vigilancia tiene 300 y pico kilómetros, lo toma el avión y luego se lo pasa en los últimos 17 kilómetros a esto que tira. Todos los derribes fueron por los cañones rápidos, como le dicen los ingleses, luego lo encontramos, misiles, y hubo un derribo por parte de una compañía comando por un misil Blowpipe. Blowpipe, que era inglés, perdón, teníamos nosotros, que es un portátil, porque esos misiles tienen más de un Mach, o sea que los aviones ingleses eran subsónicos, como los Skyhawk nuestros. Entonces, si el misil es Mach 1, es más rápido, entonces el misil persigue el avión, pero con un cañón de 20 milímetros, sin radar, porque eso, yo los vi a eso, no los vi ahí donde contaba él, en Pradera del Ganso. Ahora, pero, Martín, ¿influyó la selección que pero lo que pasa es que cada vez que pasaba un avión, tiraban todos, entonces todos lo habían bajado al avión. Y no se sabía quién. Yo tengo en el libro ese Malvinas, Gesta e Incompetencia, el escuadrón a que pertenecían, para mí se bajaron entre 14 y 15 aviones. Y ellos están en qué sector se bajó, el nombre del piloto, el escuadrón que pertenecía y qué sistema de armas lo bajó. No, pero esta historia de ayer está, incluso Ramón, es emotiva. Es emotiva, y además él fue reconocido en Inglaterra, le hicieron notas, lo llevaron, o sea, y uno permite también creer en esa épica, ¿no? O sea, yo me permito creerlo. Entendeme lo que yo digo. Sí, todos, lo tuyo es empírico. Si hubiéramos bajado todos los aviones que decían, yo creo que hubiéramos bajado toda la fuerza aeronaval de la NATO. Dale, Te quería preguntar y rápido, vos, sí. ¿influyó en esto que decís vos? Estaban instruidos, el 60% sabía cómo manejar, porque es cierto que nadie está preparado para la guerra. Yo no estoy hablando de todos, estoy hablando de algunas unidades. No, pero por eso, pero yo te quiero preguntar esto. Javier también te decía, no estaban instruidos, pero una cosa es llegar y no saber ni qué hay que gatillar para disparar un cañón, y otra cosa es haber disparado alguna vez. Pero eso es otro tema. Claro. Lo que digo es, vos llegaste con 500 soldados, tuviste que elegir 350. ¿Sí? Eso dijiste más o menos. Entre oficiales, suboficiales y soldados. Pero tuviste que descartar. ¿Cómo elegiste? ¿Cuál fue tu...? Y porque los conocía. Yo era el tercer año mío de jefe de unidad. Conocía a mis oficiales, mis suboficiales y mis soldados. Sabía quiénes rendían más que otros. Traté de llevar a aquellos más capacitados. Es interesante lo que me dice Javier. Pero nadie sabe cómo va a reaccionar en una guerra hasta el momento que la guerra se concreta. Porque yo he visto miedo, actos de cobardía en oficiales, en suboficiales y en soldados. Vos podés llevar a uno que sabe disparar y otro que no sabe disparar. Sí, bueno, pero estos estaban instruidos, porque si no, no hubieran combatido. Empezamos a combatir tiro contra buques, no con estos cañones, sino con los de 20 milímetros, el 14 de mayo. Y siguieron. General, no podemos comparar gente que eligió la carrera militar con gente como los conscriptos, que no elegían la carrera militar, estaban obligados a hacerla. Sí, bueno, de acuerdo. Entonces, desde ahí, esa locura, formó parte de la locura general de los comandantes en jefe en ese momento de las fuerzas, hacer una guerra también basada con conscriptos. Comparto plenamente, pero sabían que lo que había era conscripto. El único quizás, no sé si puede haber algún otro, pero el único que había visto algunas operaciones de derribo de aviones o algo en el canal de Suez, cuando yo estuve en la línea Barleva ahí viendo, pero yo miraba, ¿no es cierto? Y aviones israelíes que bajaban un avión egipcio.
los egipcios que a veces le tiraban a los búnkeres israelíes, como nosotros estábamos a 300 metros del búnker, a veces nos pegaban a los de Naciones Unidas. Yo había visto eso, que no era mi guerra. De manera que cuando empezó me recordó algo de eso, pero el resto ninguno tenía experiencia de guerra. Y muchos británicos que vinieron tampoco la tenían, porque vinieron con soldados de 17 y 18 años. Yo tenía soldados de 18, 19 y unos pocos, no sé, 6 o 7 de 20 años. Pero los ingleses que vinieron de 17, 18, 19 años eran profesionales, no eran conscriptos. Ellos tienen desde el año 57 soldados profesionales, pero nosotros teníamos eso. Por eso lo que yo dije al empezar, lo absurdo fue haber ido a una guerra con la tercera potencia mundial en aquel entonces, después de Estados Unidos, la Unión Soviética, y una tercera potencia y una potencia también nuclear de segundo orden, que fue Inglaterra. Eso es lo que Rosendo. Uno, vuelvo para atrás sobre un tema y después voy a este tema que estamos discutiendo. Primero, el 17 de junio, el presidente de facto Galtieri ordenó seguir la guerra desde el continente. Sí, señor. Cuidado. Ordenó seguir. Y eso es lo que produjo la crisis interna y su destitución. Pero su intención fue continuar la guerra desde el continente. Y eso no funcionó. Ahora, voy a lo que estamos discutiendo o conversando en este momento. Se han hecho muchos estudios sobre las Fuerzas Armadas Argentinas en Malvinas, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que llega a la conclusión? Dice, no se esperaba que la tercera potencia militar global tardara 46 días en derrotar a un ejército sudamericano como una fuerza armada sudamericana como la Argentina. Es decir, hay una serie de análisis que lo ven desde la otra perspectiva. Decía, bueno, a ver, ¿cuántos días de combate puede resistir una brigada de conscripto contra una brigada? ¿Esperaban que fueran menos? Claro, absolutamente. Claro. Vos te hubieras hecho que a ver, escucha, ¿cuántos días de combate puede soportar una brigada de conscripto de un país sudamericano contra una brigada de la OTAN de soldados profesionales? Me lo dijo el general Moore. Y yo le pregunté, señor, charlamos una hora tomando té. Lo recibí en la puerta del hotel, conversando yo con ese general que era emblemático, un general victorioso, y yo era un teniente coronel desconocido. El jefe de las fuerzas inglesas. El jefe de las fuerzas terrestres, cuando desembarcan, toda la operación es conducida por este general británico. Y le pregunté, ¿por qué ustedes no siguieron? Porque hicieron un cerco aéreo y naval. Y después desembarcan el 23 de mayo, San Carlos, y hacen en la aproximación el cerco terrestre perfecto. Peor que los rusos lo hicieron en Stalingrado. Ahora, le dije, ¿por qué no siguieron directamente a Puerto Argentino si nosotros no teníamos movilidad? Un gran error nuestro, me dijo. ¿Un gran error nuestro? ¿Y por qué hizo un desembarco en Bahía Agradable? ¿Para qué? Porque eran dos buques, no de guerra, de transporte, sin defensa antiaérea. Vimos, un observador mío vio el desembarco, comunicamos, me dijeron, usted lo está viendo, yo no, pero mi observador adelantado sí. Y ahí los Skyhawk argentinos hicieron un festín, fue la noche más negra. Digo, ¿para qué atacaron? Otro error nuestro. Y me dijo, en algunos sectores de la posición sobre Puerto Argentino, ahora quiero después, 3 páginas antes de... Sí. Nosotros tropezamos con unidades que nos hicieron mucha fuerza. Me describió al BIN 5 y a la artillería, no solamente mi artillería, ya 3, estaba el GA4 y una batería de infantería Marina 5, que la manejamos todos. Dijo, eso nos costó y perdimos muchos hombres. Ellos perdieron entre 250 como mínimo y 350, 370 como máximo. Perdieron 14 o 15 aviones. Perdieron 4 o 5 fragatas, 2 Glenn Morgan con unos datos de un radar mío y un misil tierra-mar de la Armada, hizo impacto y quedó totalmente averiado. Es decir, lo que dice Fraga, de que los ingleses... El general Jeremy Moore publicó un libro, el título del libro es No fue un picnic. El general Thompson. Claro, no fue un picnic. Thompson dijo, no picnic. Y él dijo, enfrentamos a unidades... artillería, dijo oficiales y soldados, pero en algunas unidades, Martín, como el BIN 5, que era el mejor regimiento de infantería, contame esto, quiero dos cuando cositas. Atacaban otras unidades que no tenían esta instrucción,
ahí va fácil para Decime ellos. dos cositas y quiero ver esto y cerramos esta Las parte del placas programa. esas No, demuestran déjame hacer una el pregunta futuro cortita. de esto. Pará. El famoso Exocet que hunde el Sheffield, el Exocet, ¿se lanzaba de cerca o se lanzaba de lejos? No, se lanzaba bien de lejos. ¿Qué es de lejos? Y no sé, qué kilómetros, puede ser 30 kilómetros, 40 kilómetros, 50. Pará. O sea, quiere decir que Claro, yo puedo haber 30 lanzado, puedo lanzar un Exocet. La Sheffield, un avión de la Armada, creo que era un Neptune, localizó la Sheffield. Entonces se lo pasó al sistema de armas super estándar Exocet, que lo tomó. El piloto que lanzó el Exocet, lo lanza de gran altura, el Exocet baja hasta tomar una altura de ola de 12 metros. El que cuando hizo impacto, él después se enteró que le había pegado la Sheffield. Decime la última y quiero ver las placas con vos y me voy a despedir con vos. Nosotros acá tuvimos, yo me acuerdo, era muy chico, teníamos 11, 12 años y teníamos terror, había como una cuestión psicológica, Pablo, tenemos casi la misma edad, La misma edad. de los gurkas. Que habían llegado los gurkas con unos cuchillos y todo. ¿Ustedes tenían esa misma... ¿Qué les pasa? No, en absoluto, es totalmente falso. ¿Los de los Compartí Gurkas? almuerzos y desayuno con Batallón Gurka en misiones de paz en Croacia, varias misiones, me invitaban a desayunar. Los Gurkas. Los Gurka, pero ¿cómo era? Los desayunos Gurka. ¿Pero qué eran, mercenarios? Me regalaban el puñal Gurka. No, estoy hablando del año 92. ¿Pero eran, 93, 94, eran en Croacia. mercenarios para ellos? ¿Laburaban? Siempre los nepaleses han peleado, es una fuerza que ha combatido de años memoriales con los británicos. Pero a veces me invitaban a almorzar, el almuerzo era terrible, porque a veces era... Pero ustedes no le tenían, no era como un impacto psicológico con que hayan llegado en los el Gurkas. 92. Los Gurkas no entran a Puerto Argentino, los paran en Monte William mucho antes. Los Gurkas y los galeses fueron los que más bajas sufrieron, sobre todo por artillería, porque atacaron el sector del BIN 5, que era el más fuerte. Ah, ¿murieron muchos Gurkas? Los Gurkas y galeses, de esos 250, 350, de las cuales a lo mejor la mitad o un poco más pueden haber muerto en los combates terrestres. Los Gurkas no cometieron ninguno de esas atrocidades que dicen. Que con el cuchillo que te cortaban Nada, el cuello. mentira, toda mentira, una acción psicológica que nosotros la compramos. Por ahí en los diarios salía, los Gurkas asesinan, No la hicimos. no cortaron ninguna oreja a nadie los Gurkas, porque no entran a Puerto Argentino. Yo vi 2 Gurkas 2 días después de rendición, porque fui a ver unos heridos que tenían en el hospital militar de las Fuerzas Armadas. Estaban los pobres Gurkas fueron uno de los que más baja sufrió ese batallón de Gurkas. Martín, te puedo pedir, y voy con Sandra, ya la voy a presentar. Déjame mostrarte una placa rápido y ya lo pedimos a Martín y vamos con el segundo tema, que me parece vamos a estar a la 1 de la mañana hablando con gente adecuada. ¿Qué es? Esta es la placa. Decímelo rápidamente, Martín. Sí, a ver. rápidamente. Bueno, ahí ves, San Carlos, donde yo estoy señalando, es donde se produce el desembarco el 23 de mayo. Puerto Argentino está acá. Sí. Darwin está aquí. Galtieri, de los 9 regimientos de infantería que había, 4 entraron en combate. Sí. 3 no entraron en combate y 2 parcialmente en combate. Estrecho San Carlos. La otra. 12.000 kilómetros de Londres, 2.000 de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Jordas del Sur. La otra. Esto creo que es muy importante. Ah, la isla Diego García. ¿Por qué? ¿Es una superfortaleza Malvinas ahora? Para mí no. Es una base importante. Ellos tienen la isla Diego García en el Índico. La isla Ascension se la cedió a Estados Unidos, la está ocupando el Reino Unido todavía, a la altura del Amazonas más o menos, al norte del Atlántico Sur y Malvinas. Este triángulo les permite dominar, la otra por favor, les permite dominar el paso Índico-Atlántico, Atlántico-Pacífico y todo el Atlántico Sur con proyección a la Antártida. Hay 3 países sudamericanos que tienen costa sobre el Atlántico Sur, 3 nomás, el Brasil, el Uruguay y la Argentina. ¿Qué importancia tiene Malvinas para los británicos y los norteamericanos? Es una base sin la cual este triángulo que vimos no se materializaría. Esa es la importancia del futuro yo te digo una cosa, para el Reino Unido y
Por eso sos una un gran apreciación militar y sos un gran general. muy de café que acabo de hacer. Y yo me dieron ganas ahora que vuelve Tinelli al 13 que nos haga eso para cómo enfrentarlo. Que nos diga. Mirá, cuando arranque tal pareja bailando, entra Mangel con Comodoro Pi, la inflación. Entrename un poco, vale. Gracias, Martín. Me toca despedir que no llego. Sí, no llego. No, sí. Yo me permitiría pedirle a todos los que nos están viendo, ustedes, a todos los que nos están viendo. Yo tengo mi confesión religiosa, pero a todos los argentinos que en este 2 de abril, 3 hoy, recuerden a todos los muertos de Malvinas. Cualquiera fuera de confesión religiosa, Dios la va a recibir de quien fuera. Y a lo mejor hasta las de los agnósticos, de los ateos, si se acuerdan, también las puede recibir. Pero que en esa oración se acuerden de todos los muertos, argentinos y británicos. Porque estos hombres, estos muertos, argentinos y británicos, yacen no solo en la turba malvinera o en las heladas aguas del Atlántico Sur, sino también donde la humanidad entera mantiene su más alto valor. Es una oración que les pido a todos. Gracias, Martín. Siempre es un gusto tenerte. Bueno, vamos a cambiar un segundito de tema. Porque esto tiene animales sueltos, poder cambiar. Es un gusto quien nos va... Gracias, Martín, de verdad. Vamos a despedirlo, Martín Balsa. Y vamos a meternos con un tema mucho más mundano, mucho más del día a día. Y cuesta, ¿no?, hacer el cross, hacer el cambio. Pero vamos a intentar lograrlo. Vamos a estar hablando ahora también con mis compañeros de toda la información que ellos trajeron en el día. Ahora bien, vos que estás viendo el programa del otro lado, día a día, sufrís todo tipo de abusos en tu cuestión monetaria. Estás todo el tiempo recibiendo actos por parte de incluso el propio Estado o de bancos o de asociaciones que no tienen, que vos tal vez no sabés y que hoy sí vamos a intentar abrirte los ojos. Todo esto surgió por esta nota que veíamos ayer, las fotomultas prohibidas en Misiones. Un juez federal determinó que no son legales las fotomultas en Misiones. Pero después de esto hay un montón de otras cosas. Está Sandra González, ella es quien lleva adelante, entre otra gente, Adecua. Ellos son defensores o defienden al consumidor. Como el otro día Carnota contaba que faltaban leche de segundas marcas en las góndolas o en los precios cuidados, bueno, de esto vamos a estar charlando con ella. Además de inflación, de los microprecios, de la micro, del día a día. De esta manera presentamos esta segunda parte del programa. Por ejemplo, ¿por qué vas a pagar más un agua mineral después de las 10 de la noche? ¿Por qué te van a fraccionar de tal manera un estacionamiento? ¿Por qué no te puedes dar de baja de un servicio y te cuesta horrores hacerlo? Esta es la forma de presentarlo y charlamos, además de Sandra, con el resto de mis compañeros porque hay mucha info en el día de hoy. Quédate. La justicia sentó un precedente con implicancias para todos los que sienten que sus derechos como ciudadanos son vulnerados. Se declararon inconstitucionales las fotomultas. El magistrado aludió a que las multas solo tienen un fin recaudatorio. El planteo de fondo es que no se detiene al infractor en el radio de 10 kilómetros, que es lo que marca la Ley Nacional de Tránsito, para notificarlo de infracción y que pueda cesar con la conducta riesgosa, en este caso es el exceso de velocidad. Este juez entendió que para él sí es un requisito esencial que te detengan, porque si no, justamente el fin de la infracción es recaudatorio y no es una prevención de accidentes de tránsito. Revisando esta notificación, me presento a la justicia federal por haber violado mi derecho a defensa en juicio y estarían dispuestos a tener una cuestión de educación vial. Hubieran detenido, la marca de robado hubieran presentado, pero era un fin meramente recaudatorio. Si yo te mostrase la productividad o la cantidad de multas que hacen nuestras cámaras, lo que vos vas a ver siempre es que al principio esa cámara, cuando la ponemos, genera muchas multas. La gente empieza a aprender que hay control y con el tiempo esa cámara casi que no produce multas. Si lo viésemos como un negocio diríamos, uy, nos está yendo mal. No, cuando eso pasa es que logramos lo que queríamos, que todo el mundo que pasa por ahí respete la norma. Pensar que la única forma de controlar la velocidad es poniendo a alguien al costado del camino y persiguiendo a la gente en las rutas en el siglo XXI. Y entonces
¿Por eso no podríamos utilizar la tecnología que tenemos vigente? En momentos en que la crisis afecta a todas las capas sociales, el reclamo no solo queda en las fotomultas. Los consumidores se sienten afectados en infinidad de cosas, desde una bebida fría hasta redondeo de vueltos, etc. Se han dictado normas jurídicas que protegen los derechos de los usuarios y consumidores. El problema está en el incumplimiento de esas normas y en la falta de sanciones por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Un beneficio que pocos usuarios de colectivos conocen. Los días de lluvia como hoy, vos tenés la posibilidad de decirle al chofer que te pare en cualquier parada. ¿Vos sabías eso? No, no lo sabía, no. Ah, no sabía algo de eso. Antes creo que era así, sí, me acuerdo. El programa de precios cuidados, que tendrían que existir teóricamente 550 productos, pero hoy no hay más de un 10, un 15% de estos productos y no hay ninguna sanción al supermercado. El baño es exclusividad de los clientes. Eso no corre en la ciudad de Buenos Aires. Hay una ley que te permite ir al baño sin necesidad de consumir. Pedís un café, te sentás, te haces la disimulada, te tomás el café y después te vas al baño. No se cobra recargo por la valija. ¿Y si llevas 2 valijas? Se tendría que cobrar un bulto, nada más. ¿Sabía que cuando se sube un taxi, si tiene una valija de 90 por 40 por 30, un equipaje de mano? Sí, te lo cobran. ¿Te lo cobran? Sí. ¿Te ha pasado? Sí. La empresa no se responsabiliza por los daños del vehículo. Eso no es así, no corresponde. Pero muchos usuarios no lo saben. Supongo que no corresponde porque la idea de dejarlo en un estacionamiento es que te lo cuiden, justamente si no lo dejas en la calle. Por ejemplo, está la ley que dice de no llamar a los usuarios por teléfono ofreciéndole a cualquier hora del día cualquier producto. Nadie cumple esa ley. Con respecto a las autopistas, Que la espera no podía superar los 3 minutos. Ahora tenés que pagar cualquiera sea la cantidad de minutos de espera y cualquiera sea la cantidad de unidades que estén en la cola. Bueno, usted vino la cantidad, Sandra, la miraba Sandra y hacía caras porque, claro, ¿cómo anda Sandra? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. Bueno, presentate un poco en sociedad. ¿Adecua qué es? Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Argentina. De toda la Argentina. Sí, de toda la Argentina. Esto que estabas viendo es algunas de las cosas, ¿no? Que en el día a día Algunas de vivimos. las cosas que día a día vivimos, que ya, yo digo que estamos pasando de ser de consumidores y usuarios a consumidos y usados. Porque nos golpean desde la mañana que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar. Hoy la gente está padeciendo un maltrato permanente y un abuso permanente. ¿Cómo te plantás? Por ejemplo, lo de los bultos recién que veíamos, ¿cómo es eso? No te pueden cobrar. Está prohibido cobrar eso. Está prohibido cobrar eso, como hay infinidad de cosas. Acá el problema que tenemos en la Argentina es que nosotros las leyes las tenemos. Las leyes están. La ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades donde más leyes de defensa del consumidor hay. No se cumple ni una. Nadie controla nada. Reclamamos poco también. ¿Sabés qué pasa? Porque te desgasta el reclamo. Porque te desgasta el reclamo. Pero te desgasta porque no es reclamos accesible. de todo tipo. De todo, imagínate. Pero no es accesible, ese es el tema. Porque no, es que en un momento yo sí te pongo ya el está, caso del basta. bulto. El caso del bulto, ¿no? Le decís, mira, no me podés cobrar por el bulto. Y te dice, pero te voy a cobrar por el bulto. Sí. Pero no me podés cobrar. Bueno, anda a otro lado entonces. ¿Y qué haces? ¿A dónde vas a reclamar? Ahí está ese gris que hay y que, a ver, nadie controla. Ahora te cobran si vas y querés, pedís hielo. Te cobran el hielo. Una cosa de locos. Pero el hielo no te lo debería... ¿A dónde te cobran el hielo? Si vas a un restaurante o si vas a una confitería. ¿No deberían cobrarte el hielo? No. Pero tiene gasto de electricidad para solidificar bueno, está el bien, agua. pero si vos no me das la bebida, yo la quiero fría, es un problema tuyo que no me des la bebida fría. Te cobran compartir el plato. ¿Te cobran compartir el plato? 40% Mirá, Javi, más. cómo me Sí, claro. 40% más. Ahora, ¿te cobran por compartir el plato? Sí, por en ejemplo. Córdoba te cobran el uso del televisor en un hotel. Si usás televisor te cobran un plus. El televisor que tenés puesto en la habitación. Dale, Pablo. Te voy a decir, cansados los hoteleros, esto es un gran, ¿no? Porque creo que avanzamos hacia una distorsión general, ¿no? Sí, hay una de un distorsión sálvese general. quien pueda, de un estado de naturaleza, de todos contra todos. ¿Por qué?
Porque hay SADAIC, ADICAPIF y una serie de organizaciones cobran una tasa que a los hoteleros medianos y chicos los agobia. O sea, están agobiados de impuestos y están agobiados de tasas, las municipales, los impuestos provinciales, los impuestos nacionales, más las tasas municipales. Y además de todos los otros añadidos. Entonces, este verano, casi yo diría como una provocación, lanzaron eso. Y de pronto había turistas santafesinos que iban a Carlos Paz, que iban a la Sierra de Córdoba, y se quejaban por la radio, llamaban a la radio y decían, ¿cómo me van a cobrar? Yo vengo, alquilo, pero en una residencia, en un hotel 3 estrellas, por ejemplo. Te cobraban por prender el televisor. Te avisaban. Decían, mire, usted tiene un televisor. ¿Lo va a usar? Sí, bueno, son 500 pesos más. Acá le doy el... Inmortal. Nos miramos con una cara como eso, no puedo creer. Hay algo que dice Sandra, me parece que es fundamental y que lo hemos hablado también alguna vez. Creo que más allá del agotamiento, el cansancio, la crisis por la que estamos atravesando, gran parte de la angustia que tenemos es estar todo el día batallando, porque lo que sentís es que invertís, ¿cuánto de tu día estás invirtiendo en pelear, en batallar, en discutir? Yo invento leyes, porque la verdad es que hay un montón que no sé, pero como las incumplen, invoco la ley no sé cuánto del costo del consumidor y me lo termino, porque sé que no es así, pero no sé cuál es la ley exacta. Ahora, reclamamos poco, en un banco, por ejemplo, vos ves que hay un cajero, somos 800, ya sé que el número M no te sale nunca. Vas y reclamás. Te dicen, no, tengo poca gente, no tengo... pero no me cobras menos. O perdóname, o en un restaurante o en un bar. Vas, está repleto, no te atienden mal, el servicio es horrible. Te explican que fue mucha gente porque fue feriado. Me pasó el otro día. Pero no me cobras menos porque fue feriado. O sea, no me cobras menos porque me estás dando un mal servicio. Ahora, la gente que reclama es poca, entonces siempre somos uno, dos... Quilomberos son los que reclaman. Pero es así, totalmente. El precio góndola, precio caja. Sí, precio góndola. Lo mismo. En la góndola te dice 50 pesos. Pasás por la caja, este vaso, 100. No, le digo, la góndola dice 50. Ah, no llegamos a cambiar el precio. Sí, pero esa es una ley, esa es una infracción a la Ley de Defensa del Consumidor. Hay penas muy severas. Lo que sucede es que tenemos que tener una Secretaría de Comercio que actúe y penalice las infracciones de defensa del consumidor en el caso de los supermercados. Ahora, ¿querés te cuento lo que están haciendo los bancos? Hay un descontrol absoluto con el tema de los bancos. Sí. Yo sé que el Banco Central ahora lo único que le preocupa es que no se le corran los depositantes de plazo fijo al dólar. Pero en el portal del Banco Central se viene publicando, medio escondido, es bcra.org, el portal del Banco Central, se viene publicando las comisiones de los bancos por todo, por tarjeta de crédito, por extraer un cajero automático. Lo que te cobran, digamos. No, y los valores son insólitos, Lo que pasa es que nadie después controla. Vos fíjate, Ale, mirá este dato. Esto es tarjeta de crédito, los paquetes básicos de tarjeta de crédito. Hay bancos que te cobran por emitirte una tarjeta de crédito, el máximo es 1.250 pesos. Hay otros bancos que te cobran 0 por emitirte la tarjeta de crédito. Y el promedio del mercado es 29, 30 pesos. O sea, ¿quién controla al banco que te cobra más de 1.000 pesos por emitirte una tarjeta de crédito y te llega eso y lo tenés que pagar después? Hay bancos que te cobran por renovar el paquete, estamos hablando del paquete base de tarjeta de crédito, 2.500 pesos. Esto está publicado, están los nombres de los bancos. Sí. Ah, pero está ¿qué te cobra cada banco? Sí, claro. Lo que pasa es que está perdido en el portal del Banco Central y nadie los controla. Hay bancos que te cobran 50 y pico de pesos. Lo mismo que otro banco te cobró 2.500 pesos para renovarte la tarjeta. Y el promedio es 1.000 pesos para renovarte la tarjeta. El banco no puede decir, perdón, soy una empresa privada, yo cobro lo que quiero, andate al otro banco si no te gusta. ¿Puede, Sandra? Lo que pasa es que si esta información la tiene o no la tiene el cliente bancario, porque esto llega y fíjate esto, robo de una tarjeta o renovación porque la extraviaste, la perdiste. Hay bancos que te cobran 400 pesos, hay bancos que no te cobran nada, y el promedio de lo que cobran todos los bancos son 190 pesos. Y esto es lo más grave de todo, que son las tasas de interés que hoy están disparadas, estalladas las tasas de interés, porque el gobierno a propósito ha puesto muy alta la tasa de interés de referencia para que los depositantes no corran al dólar, pero el correlato es que no hay crédito en tarjeta de crédito tampoco porque volaron las tasas de interés. Fíjate, hay bancos que cobran 200% si vos pagás el mínimo de la tarjeta de crédito, tenés que refinanciar el resumen.
200% de tasa de interés. Hay bancos que cobran 50% de tasa de interés y el promedio hoy del sistema, si vos pagaste el mínimo de la tarjeta, es 112% de tasa de interés. Como voy a dejar unos 10 minutos para ustedes con todos los temas, quiero con Sandra aprovecharla también. ¿Hay una placa? ¿La tengo en tótem o la tengo atrás? La tengo atrás. ¿Podés mostrarme? Son casos que nos trajo Sandra para compartir. Vean esto, chicos, porque se van a quedar helados. Helados. Los principales reclamos de la gente. A ver, ayúdame, Sandra. Telefonía celular. Telefonía celular, ¿qué reclaman? Todo lo que te cobran. A ver, hoy la gente no tiene idea qué plan tiene porque hay infinidad de planes y ya te cobran lo que quieren. Te cobran también, que no es la telefonía celular en sí, para cargar las tarjetas, que son los prepagos, te cobran para cargar la tarjeta. Como te cobran para cargar la SUBE. Perdóname, en telefonía celular tuvieron que poner un número directo para poder darte de baja. Sí, está el botón de baja. El botón de baja. Sí, pero no funciona. ¿No funciona? No. Es que... ¿Cómo no funciona? Javi, ¿qué te pasa, Javi? Tenemos leyes como Noruega y las aplicamos como Mozambique, con todo respeto por Mozambique. Dar de baja un servicio en este país... Pero el botón está. ¿No habían logrado que lo impongan? Sí. Para que te des una idea, yo, Adecua, quise dar una baja, estuve 4 meses. Dale, mentira. ¿Adecua? 4 meses. Se lo hacen a propósito. Pero Sandra, contá porque vos padeciste a Moreno. Acá hemos pasado de las locuras de Moreno, que la propia Sandra González lo padeció, que hacía los acuerdos con las grandes empresas, con los supermercados y demás. La echó de muchos encuentros, ¿no? Y después apretaba a otro, era todo al dedo, manejaba según las negociaciones que él tenía con los precios. Hemos pasado de la locura de Moreno a la nada. A la nada misma de la Secretaría de Comercio actual. El vale todo. Este es el problema. Hemos pasado de alguien que tenía una visión descabellada de las cosas, que se lo quiere sacar de encima hoy el propio kirchnerismo, porque hizo desastre con la economía, pero a la nada misma. Lo que hay hoy es el vale todo. No hay ningún tipo de control y no se aplica ninguna ley. No se aplica ninguna ley. Pero contame otra. Por ejemplo, darse de baja en servicios, me estabas diciendo, ¿cobro de servicio de mesa? Yo pensé que eso era la ley. El servicio de mesas, si te lo cobran, te tienen que dar la panera, un vaso de agua, todo eso que muchas veces no te lo dan. Bueno, a ver, adicional por vida. ¿Redondeo? ¿Qué es esto el redondeo? El redondeo, si no tienen el vuelto para darte, siempre es a favor del consumidor. Ahora no te dan ni siquiera... Caramelos. Ni caramelos te dan hoy. No te dan ni caramelos. Ok. ¿Cambio de un producto? El cambio de un producto es... por lo general, viste que vas a comprar algo y te dicen, mire que los días de cambio se pueden hacer nada más que de lunes a jueves. Eso no es mentira. Para eso está bueno para saberlo. Eso es mentira. ¿Vos podés cambiar el día que quieras? Vos podés cambiar el día que vos quieras. Viste que generalmente uno va el sábado a la mañana, que cuando tiene tiempo para ir, y te dice, no, sábado a la mañana se cambia. Hay carteles. ¿Durante cuánto tiempo? El 30 días. El plazo es 30 días. Este es un temón, grúa y acarreo. No. Este es un temón. Bueno, eso viene. Lo que pasa es que eso también está, el contrato está vencido y cada día hay menos lugares para estacionar. Bueno, esto me gusta mucho. Fotomulta. Contame la fotomulta. ¿Qué dice Adecua la fotomulta? A ver, hay un halo de que es meramente recaudatorio. Hay lugares que en las fotomultas vos no podés pasar de 80 a 20. No podés, no. En un pedacito así. Es imposible. Y realmente, yo creo que no es que la gente... Hay de todo, obviamente que hay de todo. Pero hay mucho de recaudatorio. Después también, si te hacen una multa, por ejemplo, vos te vas a Mar del Plata, te llega la multa y vos la querés discutir, te tenés que ir a Mar del Plata. No la puedes discutir desde acá. Entonces la pagás y la perdés. Con la tarjeta SUBE se amplió ahora... el saldo negativo. El saldo negativo, exactamente. Sí, pero ¿cuál es el gran problema de la tarjeta también SUBE? te cobran para cargar la tarjeta SUBE. Está prohibido. Está prohibido. Pero eso en las terminales, en los kioscos, en los lugares sí, donde... Claro. Pero a ver, la gente va a carga donde puede, hace... tiene los eso no te justos. eso no te pasa en las ventanillas del subte, por ejemplo. Por ejemplo, no. En las estaciones del subte no te cobran. Vas a un kiosco y sí, después alguno Otro te puede tema cobrar. que hoy está, que la gente está muy mal, es el tema de autoplanes.
les puedo garantizar. Lleva mucha gente en la radio con ese tema. Nosotros hicimos una presentación en Comercio el 10 de febrero, una medida cautelar. Todavía estamos esperando que nos contesten. Son 600.000 familias que no pueden pagar el autoplan, el auto que vienen pagando el auto, y como el valor del auto aumentó 85% o 90% en el último año, el valor de la cuota del autoplan se disparó. Y ahí también se da lo que explicaba Maxi para el resto, para las cuestiones bancarias. Ahí se da una asimetría, según la empresa que te tocó, tenés el criterio de revalúo de la unidad. Chicos, tengo unos minutos, seguimos con Sandra. Es un placer tener a Sandra y representando a ADECO, a Sandra González. Voy a hacer un paso por cada uno de los temas. Arranco con vos rápido con uno de los temas del día, que es... Sí, esto está calentito. A ver, y después Javi con el Laboratorio del PRO. Vamos a picarlo. Recién salido de Dolores, toda la atención está en gran parte puesta ahí. ¿Por qué? Porque el juez Alejo Ramos Padilla me parece que se cansó, el juez federal de Dolores. Porque hay un fiscal que se llama Juan Pablo Curi, es el fiscal de Dolores, fue el fiscal que dijo que en realidad Alejo Ramos Padilla no tenía competencia, que no termina de cerrar el acuerdo con este famoso Rolo Barreiro, este hombre que quiere arrepentirse de que apareció prófugo de la AFI, que manifiesta constantemente su voluntad de arrepentirse y de declarar el marco del arrepentimiento, y el fiscal pone peros todo el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Que la indagatoria de Barreiro, que siguió hoy, que paró durante 4 horas en un receso, no vale mucho, porque Barreiro en realidad en su indagatoria se puede mentir, digamos, se está defendiendo, dice muchas cosas, pero me parece que le estamos subiendo el precio a la indagatoria de una persona que dice, ojo que yo bajo la ley del arrepentido estoy dispuesto a decir de todo. Lo que perciben desde el juzgado de Ramos Padilla, y lo escribió el propio juez, es, acá me están poniendo palos en la rueda porque el fiscal no quiere que hable Barreiro. Y el lunes tiene que ir a declarar Bidone, que es el fiscal que está apartado de Mercedes, el fiscal que estuvo en el triple crimen, que le hacían los negocitos a D'Alessio de conseguirle las listas de los números telefónicos o las entradas y salidas del país de migraciones para que él después pueda extorsionar por sus distintas vías. Va a ir el lunes, dice que con intenciones de arrepentirse. Ahora, este fiscal que dice, mira las excusas que le pone al juez, que tiene necesidad de, el deber de confidencialidad. ¿Qué le contesta el juez respecto de esto? Confidencialidad, pero no puede haber confidencialidad respecto de un delito. Si va a revelar un delito, el Estado no puede ser responsable, así que eso no existe. Le dice que la necesidad de que se dirima la competencia. Le dice, no se puede arrepentir Barreiro hasta tanto no sepamos si la causa queda en Dolores o va a Capital. Y el juez le contesta, ¿qué tiene que ver? O sea, no se meta en esto. Yo sigo hasta que alguien me diga, se terminó. El juez de la causa soy yo. Y después le dice que no tiene acceso a la totalidad de la prueba, lo que parece ya casi un absurdo, porque la computadora está ahí, porque creo que hay 15 partes, y la única que se queja que no tiene acceso a la prueba es el fiscal, y creo que el juez le está diciendo acá, porque esto recién lo acaba de... Es un escrito que acaba de salir de Dolores, firmado hace un ratito nada más, le dice, venga los sábados, los domingos, le dé la computadora el día que quiera para leerla. O sea, no es excusa. Acá lo que se percibe, y hay muchas dudas, es por qué el fiscal no quiere cerrar un acuerdo de arrepentimiento con Barreiro y lo va a cerrar con Bidone el lunes. ¿Hay alguna intencionalidad del fiscal? Y la verdad que lo planteamos en estos términos porque no vamos a andar con vueltas, de que no hablen los que tienen ganas de hablar y quienes están tan preocupados del otro lado, de que hable tanto Barreiro, que ya dijo muchas cosas pero no alcanza, y de que hable Bidone el lunes, que está pidiendo ser arrepentido. Hay que ver qué hace Curi, particularmente con todo lo que le dijo Ramos Padilla hoy. Gracias, Romelita. Esto llegó a Dolores hace minutos nada más. De Dolores al Laboratorio del PRO, ligado también a lo de Javi. Lo tuyo, Pablo, está buenísimo también. Tengo de todo, nos enganchamos con Balsa. Quiero entrar ahí, Pablo, porque manotazos electorales. ¿Qué pasó hoy, Laboratorio del PRO, Javi? Se juntaron en Olivos, liderados por Marcos Peña y Jaime Durán Barba, los principales representantes de los equipos de comunicación de Cambiemos en el orden nacional, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, más equipo de Jaime Durán Barba, más expertos en redes, más publicitarios. ¿Para qué? Para tratar de aunar criterios de cómo va a ser el discurso, el relato electoral del oficialismo con vistas a las elecciones de octubre.
Uno de los puntos es que tienen que abrir la cantidad de voces para que salgan a defender el gobierno. Marcos Peña se queja de que muchos oficialistas son espectadores, es decir, ven el partido desde afuera, no se involucran, no salen a defender públicamente al gobierno. Y otro de los puntos es que la respuesta frente a eso es que no es fácil salirse de los temas económicos, que cuando el gobierno plantea salirse de la problemática económica en el discurso de campaña, alguno se animó a decirle: Marcos, lo que pasa es que nosotros le hablamos de las obras y la gente nos dice que no llega a fin de mes. O sea, eso se va a definir en las próximas horas. ¿Cómo qué relato van a bajar? Exactamente. Y para tratar de entusiasmarlos, el jefe de gabinete les tiró un datazo, según él. Que para octubre, el 95% de los argentinos va a tener cobertura 4G. No. ¿Qué significa eso en términos comunicacionales? Que van a poder a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, Big Data y todo eso llegar directamente. Más de uno de los presentes dijo: sí, esta es la buena noticia. Claro. Pablito, ¿y el manotazo electoral Y bueno, que va ligado a lo que dice Javi? Ya que está Sandra González, te hago un 2 por 1. Con dos aspectos. Uno, que lo trataron ayer, yo no estaba, el tema del vice. El tema del vice en la fórmula, Ale, que un radical me decía antes de llegar acá al programa: che, ¿cómo nos están levantando el precio? ¿Somos tan importantes los radicales? No, creo que es inversamente proporcional. La importancia de los radicales es inversamente proporcional a la debilidad del gobierno. Entonces, ofrecerle el vice de la fórmula es un brulote como un caramelito con silocaína para calmar algunas gargantas que se quejan mucho. Yo creo que acá Rosendo coincide conmigo, va a ser muy difícil que le den el vice a los radicales, salvo que la economía vaya empeorando cada vez más. Es un manotazo electoral de alguna manera con los propios socios, eso, porque hay un emergente que es Roberto Lavagna, o el espacio. Ayer estuvo Sergio Massa también mandándole un mensaje a Lavagna. El emergente Roberto Lavagna, posible aspiradora de radicales descontentos, pone al gobierno frente a una realidad, lo pone al desnudo. A los radicales los hemos destratado todo el tiempo. Con lo cual se dan cuenta que algo tienen que hacer. Yo creo que sin mucha convicción. Creo que los van a volver a charlar, y algunos radicales se dan cuenta de esto. Van a decir: vengan muchachos, vamos a armar una comisión para tratar y los vamos a incorporar a las discusiones futuras. Déjame pelotearlo con Fer, porque también lo tenía como tema y ellos lo trajeron ayer. ¿Vos estás en el mismo camino de Pablo? Exactamente en el mismo. Ayer revisamos cuáles son las posibles candidaturas a vice del radicalismo. Ahora, ¿qué pasa si efectivamente no se abre al radicalismo? ¿Qué pasa si Pero se ustedes queda anoche me dijeron una cosa y hoy Pablo Rossi, Yo te Fernando firmo Carnota acá, y Javier te me firmo dicen acá, que tal vez el vice va a ser radical. Yo también creo que el vice va a ser radical. Yo también creo que el vice va a ser radical, pero también es disputa interna si se abre o no se abre. Pero el gobierno también midió a los posibles candidatos adentro del PRO. Hay dos encuestas que marcan cuáles son los candidatos que el votante de Cambiemos querría ver acompañando a Mauricio Macri en una fórmula. Y ahí tenemos los números, y voy Pablo con el manotazo, porque no me lo diste. Hay una de marketing y estadística y otra de Opinaya. Esta es la de marketing y estadística. Patricia Bullrich está al frente con el 28%, Frigerio con el 24%, Stanley, que es una de las que se mencionaba como posibles, con el 10%, Michetti, que pide ser de vuelta parte de la fórmula, está con el 9%, Marcos Peña, que le encantaría, está con el 6%, bueno, Dietrich 5%, otro 7%. Ahora, estos son dentro del PRO puro. Esto del votante del PRO, esto es lo que piensa. Y hay otra, la de Opinaya, que en el primero y segundo puesto se invierten, pero tienen a los mismos. Frigerio con 22, Bullrich empatada también con 22, Michetti aparece bastante bien ahí con 17, Marcos Peña con 12, Stanley con 9. Esto es PRO puro. Esto es si la fórmula no se abre. Ahora, también hay manotazos de ahogado, como dice Pablo, como para tratar de dar un golpe electoral. ¿Y va por el lado de qué? ¿De las cuotas? Por el lado de Maxi, más y de lo que estaban hablando recién, digo, por el tema del plan económico. Es simplemente esto, es la inconsistencia de un plan. Esto lo ha señalado el profe de Pablo, lo han señalado economistas.
Cuando no tenés un plan económico y lo que tenés es solo un acuerdo con el fondo, te pasan estas cosas. Ocurre algo como antes que se fuera de gira el presidente a la India, que largaron las tasas subsidiadas para las pymes. En 10 días después estaba todo frenado porque hubo un aumento de tasa sideral y eso quedó en la nada. En este caso es la vuelta de la hora 12 kirchnerista. Es decir, aquello que idearon Cristina y Kicillof, o como decían ustedes, Emanuel Álvarez Agis. Emanuel Álvarez Agis, bueno, vuelve a ser la herramienta desesperada, pero en un contexto totalmente diferente al de Cristina. Yo te iba a contar una cosa. Anoche llegué a mi casa, tenía todo inundado el lavadero, se me había pinchado el lavarropa. Espero entonces. Espera, porque dice que es por Dios, ¿vos querés que joda? Yo quiero comprar un hornito No, en serio eléctrico, te digo, también en serio. estoy Espero. esperando. El ahora 12 había quedado. Sí. No, pero no había sí, desaparecido pero inmediatamente. con interés. No, pero ahora están esperando eso. No, ya lo sé, pero digo, el macrismo pero, a se ver. quedó con el ahora 12 al principio, después Sí. desapareció. Pero déjame, déjame, Pero es una Maxi, buena noticia la hora 12. Lo que quiero es- claro. ¿Por qué es un manotazo? ¿Por qué es un manotazo? Porque cuando vos tenés un plan, Ale, cuando vos tenés un plan, tu plan monetario, ¿no? Es secar la plaza de pesos, llevar las tasas a lo que decía Maxi, a conspirar contra el consumo. Cuando vos, todo tu engranaje monetario tiende justamente A enfriar la economía. Si por el otro lado, esto yo le decía a los chicos, lo que pasa es que no lo pusimos en la placa porque era inmostrable, pero es como si vos querés tomar mate soplando la bombilla. Es más o menos lo mismo. Vos tenés un plan para frenar la economía, para frenar el consumo, para sacar pesos. Pero ellos no te aceptan eso. No, Ellos no, bueno, te aceptan pero que esa el es la plan es para realidad. cerrar la Sí, economía. lo mismo, Pablo, esto es algo muy acotado que surgió del sector de electrodomésticos y de, Sí, igual y de Tierra del Fuego. esto sería- Hay 40% de caída, 45% de caída de la venta de electrodomésticos, de bienes durables, y están haciendo esto por una semana, 2 semanas, no saben cuánto con tiempo, algunos a lo sumo un electrodomésticos. mes para que pueda haber Chicos, 12 cuotas sin me interés. dejan vender y tengo Algo un muy bloque, chiquito. tengo un bloque intermedio. El perdón al fondo que lo tiene Maxi, algo de Venezuela. No, el perdón al revés. Pero- el pedido de perdón de Macri al fondo, digamos. Bueno, ahí está, el perdón al fondo. Sí. Pedido de perdón de Macri al fondo. Bueno, es lo que quiero hablar con vos en el próximo bloque. Estamos en una noche única, realmente maravillosa. Ahí Cristian Sedan quería abrir uno en La Dormida, que es el lugar preferido de él. Mira, muy bien. No me sorprende. Un abrazo a toda la gente de La Dormida que nos debe estar viendo, porque mucha gente En nos ve. San José, en San- decí el que en San José de La Arañado Dormida. también. San José de La Dormida, exactamente. San José de La Dormida es. Exacto. El Arañado, Tránsito, ahí en la ruta 19. Gracias a los chicos de las Buenas Artes de Villa del Parque por acompañarnos siempre. Después me voy a agradecer mi conjunto de hoy. Estás muy Maxi, lindo. querido, gracias. Rominita, No. gracias. Está el colores claros. Sí, muy bien. ¿Camiseta trajiste hoy? No, abajo. Hoy no traje camiseta, Hoy no. Cuervito. Maxi, ¿qué pasó? ¿Perdón al fondo o perdón del fondo? No, el gobierno le pide un perdón, un waiver en la jerga técnica al fondo, básicamente por una cuestión burocrática, para que el viernes el fondo efectivamente trate la tercera revisión del acuerdo con Argentina y destrabe 11.000 millones de dólares, fundamental para el gobierno lo que pase el viernes en Washington. Ese es lo que hoy figuró en la página del fondo, el pedido de waiver, de perdón de la Argentina. Pero más allá de esto, que es información adicional que le tiene que enviar de las cuentas fiscales del primer trimestre el gobierno argentino al fondo, atención que hay preocupación en el fondo. Nosotros contamos ayer la discusión secreta que hubo con los funcionarios del FMI por la caída de la recaudación en términos reales. La recaudación fiscal viene muy mal porque la recesión es muy fuerte, porque la recaudación previsional con la pérdida de empleo y los salarios muy atrás de la inflación viene pésima. Entonces hay preocupación en el fondo, porque si siguen estos números de recaudación va a ser muy difícil este año llegar al déficit cero, a menos que Macri anuncie en plena campaña electoral un nuevo ajuste con recorte mayor de obra pública o algún otro recorte de gasto público. Ya venimos y nos despedimos. Rosendo, hay una inquietante versión sobre Guaidó. Bueno, como hemos conversado otras veces, Trump le puso a Maduro 3 líneas rojas. Quizá la más significativa la detención de Guaidó. Y reiteró que si lo detienen a Guaidó va a haber represalia, va a haber castigo. La opción militar está sobre. Gracias a todos, gran noche, nos vemos Gracias, mañana, Ale. si Dios quiere. Felicidades, Nos vemos, gracias de igual. corazón.